Rebecca Goodman se asomó a la ventana y contempló distraídamente el cuidado césped delantero. La luz del sol jugaba con la hierba esmeralda, creando una ilusión de serenidad, pero en el interior de la joven se desataba una tormenta de emociones. «Puedo soportarlo», susurra en voz baja, apretando entre las manos una taza de café frío. El viaje de negocios que tanto había deseado le parecía ahora un reto imposible. No por el trabajo. Rebecca confiaba en sus habilidades profesionales. Phyllis, su suegra, era la causa de su ansiedad. El sonido de unos pasos detrás de ella hizo que Rebecca se diera la vuelta. En la puerta estaba Carlos, su marido, con expresión preocupada. «¿Estás bien, cariño?», le preguntó, acercándose y rodeando los hombros de su mujer con el brazo. Rebecca suspiró, acurrucándose contra su pecho. «Sí, es que... ya sabes lo que opina tu madre de mi trabajo. Me temo que este viaje de negocios será otro motivo de disgusto para ella». Carlos besó suavemente la parte superior de su cabeza. «No te preocupes tanto. Mamá está chapada a la antigua. No se da cuenta de que los tiempos han cambiado». «¿Anticuada?». Rebecca sonrió amargamente. «Carlos, ella piensa que mi lugar está en casa, en la cocina, no en la redacción de una revista. Cada vez que nos vemos, insinúa que no soy una esposa suficientemente buena para ti». Carlos suspiró. Quería a su madre, pero no podía evitar admitir que su visión de la vida estaba muy desfasada. «Hablaré con ella, te lo prometo. Tiene que darse cuenta de que tu carrera es importante para ti, para los dos». Rebecca se apartó y miró a su marido a los ojos. «No se trata solo de la carrera. Siento que me desaprueba en general. Esta casa que mis padres me dejaron, Phyllis no deja de insinuar que deberíamos venderla y mudarnos más cerca de ella. Pero no vamos a hacer eso», dijo Carlos con firmeza. «Esta casa es parte de ti, parte de tu familia, y ahora es nuestro hogar juntos». Rebecca sonrió débilmente. «Gracias por entenderlo. Es que a veces siento que Phyllis intenta interponerse entre nosotros». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Rebecca y Carlos se miraron. «Hablando del diablo», murmuró Rebecca mientras se dirigía a la puerta principal. En el umbral estaba Phyllis Goodman, una elegante mujer de 65 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y una mirada penetrante. En sus manos sostenía una gran cesta de fruta. «Rebecca, querida», dijo Phyllis con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «he pensado que a ti y a Carlos os vendría bien un poco de fruta fresca antes de iros». «Gracias, Phyllis», respondió Rebecca, tratando de ocultar la tensión en su voz. «Pasa, por favor». Phyllis entró en la casa, lanzando una mirada crítica sobre el interior. «Carlos, hijo», exclamó al ver a su hijo. «Pareces cansado. Rebecca, ¿estás segura de que estás cuidando bien de mi hijo?». Rebecca sintió que sus mejillas se sonrojaban con una mezcla de vergüenza y rabia. «Carlos es un hombre adulto, Phyllis. Es capaz de cuidar de sí mismo». «Claro, claro». Phyllis le hizo un gesto con la mano. «Pero un hombre necesita los cuidados de una mujer cariñosa, sobre todo cuando su mujer está fuera de casa tan a menudo». Carlos se apresuró a intervenir, percibiendo la creciente tensión entre las mujeres. «Mamá, te agradecemos mucho tu preocupación, pero me encuentro bien, de verdad». Phyllis suspiró con cara de mártir. «Bueno, si tú lo dices, ¿estás segura de que puedes arreglártela sin Rebecca durante un mes? Quizá deberías quedarte conmigo mientras ella está fuera». «Gracias, mamá, pero no será necesario», respondió Carlos con firmeza. «Estaré muy bien aquí». Rebecca observó este intercambio de comentarios, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Sabía que Phyllis nunca había aprobado su matrimonio, pues consideraba a Rebecca demasiado independiente y ambiciosa para su hijo. «Phyllis», comenzó Rebecca, tratando de mantener la calma, «agradezco tu preocupación, pero te aseguro que Carlos no estará desatendido. Tenemos amigos que le visitarán».
Phyllis apretó los labios. Los amigos son buenos, por supuesto, pero no sustituyen a la familia. Sabes, Rebeca, cuando yo era una joven esposa, nunca dejé a mi marido solo durante tanto tiempo. Rebeca sintió que su paciencia se agotaba. Los tiempos han cambiado, Phyllis. Ahora las mujeres pueden tener tanto una familia como una carrera. Sí, sí, claro, respondió Phyllis con una sonrisa falsa. Pero la familia no debería ser lo primero. Carlos, viendo que la situación se estaba calentando, decidió cambiar de tema. Mamá, cuéntame mejor, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu jardín? A Phyllis se le iluminó la cara. Oh, querida, deberías ver cómo han florecido mis rosas. Esta casa que compró tu padre está hecha para la jardinería. Sabes, a veces pienso que Rebeca y tú deberíais plantearos mudaros. Este barrio es mucho mejor para la vida familiar. Rebeca se puso tensa. Esto era otra pista de que su casa no era lo suficientemente bueno. Phyllis, estamos muy contentos con nuestra casa. Está llena de recuerdos de mis padres. Por supuesto, querida, respondió Phyllis con un ligero desdén en la voz. Pero no es hora de seguir adelante, de crear tus propios recuerdos. Carlos, sintiendo la creciente tensión, intervino de nuevo. Mamá, ya hemos hablado de esto. Somos felices aquí. Phyllis suspiró. Bueno, si te sientes así, es que estoy preocupada por ti, sobre todo con la marcha de Rebeca durante tanto tiempo. Carlos, ¿estás seguro de que no quieres quedarte conmigo mientras ella no esté? Mamá, agradezco tu preocupación, pero soy bastante capaz de cuidar de mí mismo, respondió Carlos, empezando a perder la paciencia. Rebeca sintió que la ira crecía en su interior. Sabía que Phyllis nunca había aprobado su matrimonio, pero estas constantes indirectas e intentos de interferir en sus vidas se estaban volviendo insoportables. Phyllis, comenzó, intentando mantener la calma. Entiendo que estés preocupada por Carlos, pero te aseguro que estamos bien. Y mi marcha no es un problema, es una oportunidad para mi carrera. Phyllis apretó los labios. Ah, una carrera. Por supuesto, es tan importante para las mujeres jóvenes hoy en día. Pero ya sabes, Rebeca, la familia es algo que se queda contigo para siempre. Las carreras van y vienen. Rebeca sintió que sus mejillas se sonrojaban de rabia. Mi familia es muy importante para mí, Phyllis, y mi trabajo es parte de lo que soy. Carlos lo entiende y me apoya. Carlos asintió, pasando el brazo por los hombros de su mujer. Es verdad, mamá. Estoy orgulloso de Rebeca y de sus logros. Phyllis suspiró con cara de mártir. Bueno, si tú lo dices, hijo, solo quiero lo mejor para ti. La tensión en la habitación se hizo casi palpable. Rebeca podía sentir su corazón palpitando por la emoción contenida. Sabía que tenía que mantener la calma por el bien de Carlos, pero cada palabra que Phyllis decía era como una puñalada. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Rebeca, tratando de aligerar el ambiente. Tomemos un té. Estaba a punto de poner la tetera. Gran idea, asintió Carlos aliviado. Mientras Rebeca preparaba el té en la cocina, pudo oír a Phyllis hablando en voz baja con Carlos en el salón. Intentó no escuchar, pero le llegaban frases sueltas. Hijo, ¿estás seguro de que eres feliz? Esta casa es tan pequeña para vosotros dos. Mamá, por favor, ya hemos tenido esta discusión antes. Rebeca y yo somos felices aquí. Rebeca respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el próximo viaje de negocios sería una prueba no solo para ella, sino también para su relación con Carlos. Y la presencia de Phyllis solo lo hacía más difícil. Cuando regresó al salón con una bandeja que contenía tazas de té y galletas, Phyllis le sonrió dulcemente. «Ah, Rebeca, qué amable por tu parte. Siempre le he dicho a Carlos que una buena esposa debe ser capaz de crear un hogar acogedor». Rebeca sintió que le temblaban las manos y casi se le cae la bandeja. «Lo intento, Phyllis», respondió entre dientes apretados.
El resto de la visita transcurrió en un ambiente tenso. Phyllis siguió haciendo comentarios sobre la casa, el trabajo de Rebecca y su estilo de vida, cada vez disfrazados de preocupación por su hijo. Rebecca y Carlos trataron de mantener la calma, pero ambos notaban que la tensión iba en aumento. Cuando Phyllis por fin se marchó, Rebecca se hundió en el sofá, completamente agotada. Carlos se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Siento lo de mamá», dijo en voz baja. «Sabes que solo está preocupada». Rebecca suspiró. «Sé que lo está, Carlos, pero a veces siento que nunca me aceptará. Y este viaje de negocios, tengo miedo de que aproveche mi ausencia para interferir aún más en nuestras vidas». Carlos abrazó más fuerte a su mujer. «Eso no ocurrirá, te lo prometo. Te quiero, Rebecca, y apoyo totalmente tu carrera. Mamá tiene que entenderlo y aceptarlo». Rebecca sonrió débilmente, acurrucándose contra su marido. Sabía que les esperaban tiempos difíciles, pero confiaba en su amor y en sus propias fuerzas. Mañana tenía que salir de viaje de negocios y estaba decidida a demostrar que podía tener éxito en su carrera y en su vida familiar, a pesar de todos los obstáculos. La mañana estaba nublada, lo que reflejaba el estado de ánimo de Rebecca. Se asomó a la ventana y vio cómo Carlos cargaba las maletas en el maletero del coche. El corazón se le encogía ante la inminente separación, pero aún más ante los pensamientos ansiosos de lo que podría ocurrir durante su ausencia. «Todo saldrá bien», se susurró a sí misma, tratando de ahuyentar los temores intrusos. Carlos volvió a entrar en la casa, abrazando a su mujer con suavidad. «¿Preparada, cariño?». Rebecca asintió, luchando contra el nudo en la garganta. «Sí, creo que lo estoy. Es que, Carlos, prométeme algo». «Cualquier cosa», respondió él, mirándola a los ojos. «Prométeme que no dejarás que tu madre interfiera en nuestras vidas mientras yo no esté. Sé que suena paranoico, pero...». Carlos la interrumpió suavemente. «Rebecca, te quiero. Sois mi familia. No dejaré que nadie, ni siquiera mi madre, se interponga entre nosotros. Te lo prometo». Se besaron y Rebecca sintió que se le pasaba parte de la ansiedad. Media hora más tarde, estaba en un taxi rumbo al aeropuerto y Carlos la saludaba desde la puerta de su casa. Phyllis Goodman estaba sentada en su amplio salón, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla. Delante de ella, en la mesita, había una fotografía hecha jirones de la joven Phyllis y su difunto marido, George, delante de esta misma casa muchos años atrás. «George», suspiró acariciando la fotografía. «¿Qué dirías si vieras cómo vive nuestro hijo, en esta casita diminuta que le ha endilgado esa mujer de carrera?» Phyllis nunca pudo entender lo que Carlos encontraba en Rebecca. Claro que era guapa e inteligente, pero ¿era eso suficiente? ¿Podría una mujer que anteponía el trabajo a la familia hacer realmente feliz a su hijo? De repente, Phyllis se enderezó en su silla, con los ojos brillantes. «Tengo que hacer algo», dijo con decisión. «Por el bien de Carlos, por el bien de nuestra familia». Un plan empezó a formarse en su cabeza. Si fuera posible deshacerse de la casa de Rebecca, Carlos no podría negarse a volver a casa de sus padres, a una madre que realmente supiera cuidar de él. Phyllis cogió el teléfono con la intención de llamar a su amiga Martha, que conocía a un agente inmobiliario. Pero en el último momento se detuvo. No, esto tenía que seguir siendo un secreto, al menos por ahora. A la mañana siguiente, Phyllis, vestida con su mejor traje, se arregló nerviosamente el pelo frente al espejo del pasillo. Decidió actuar con rapidez mientras Rebecca estaba fuera. Hoy iba a reunirse con un agente inmobiliario que había encontrado en Internet. La tecnología moderna a veces era útil, aunque Phyllis seguía teniendo problemas con ella. Al salir de casa, se detuvo un momento, admirando su jardín. «Pronto estará aquí Carlos», murmuró, «como en los viejos tiempos».
La oficina de la inmobiliaria Apartamento Dorado estaba situada en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal. Phyllis se sintió incómoda cuando atravesó las puertas giratorias y se dirigió al mostrador de la recepcionista. «Buenos días», pronunció. «Tengo una cita con el señor... Lo siento, he olvidado el nombre». «Johnson», sonó una voz masculina a sus espaldas. Phyllis se dio la vuelta y vio a un hombre alto, de mediana edad, con un traje caro. «Alex Johnson, usted debe de ser la señora Goodman». Phyllis asintió, estrechando la mano extendida. «Sí, soy yo. Gracias por acceder a reunirse conmigo con tan poca antelación». «Es un honor trabajar con clientes tan distinguidos», sonrió Johnson, haciendo un gesto a Phyllis para que le siguiera. «Por favor, pasen a mi despacho». El despacho de Johnson era espacioso y estaba lujosamente amueblado. Phyllis se sentó en un sillón de cuero, sintiéndose un poco incómoda. «Así que, señora Goodman», empezó Johnson, acomodándose detrás de su enorme escritorio. «Usted mencionó por teléfono que quería vender la casa. Cuénteme más al respecto». Phyllis dudó un momento. «Verá, señor Johnson, esta es una situación bastante delicada. La casa pertenece a mi cuñada, pero creo que lo mejor para toda nuestra familia es venderla». Johnson la miró atentamente, enarcando ligeramente una ceja. «Ya veo. ¿Y tu cuñada está de acuerdo con esta decisión?» «Oh, por supuesto», se apresuró a contestar Phyllis. «Es solo que ahora está en un largo viaje de negocios y me pidió que me ocupara del asunto». Johnson asintió, pero algo parecido a la comprensión de la situación relampagueó en sus ojos. «Por supuesto. En ese caso, necesitaremos un poder notarial de su cuñada». Phyllis sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Poder notarial? Pero, ¿es necesario? Creía que podíamos empezar el proceso ahora». Johnson se reclinó en su silla, estudiando detenidamente a Phyllis. «S.R.A. Goodman, puedo ver que la situación es realmente delicada. Quizás deberíamos discutir alternativas». «¿Alternativas?», intervino Phyllis, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Johnson se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Verá, señora Goodman, en nuestro negocio a veces surgen situaciones que requieren soluciones poco convencionales. Yo podría ayudarla a resolver este problema, pero requeriría un cierto nivel de confianza y, digamos, una inversión financiera por su parte». Phyllis sintió que el corazón le latía más deprisa. Se daba cuenta de que estaba pisando terreno peligroso, pero la idea de que Carlos volviera a casa la animó. «Ya, estoy dispuesta a hablar de ello», dijo en voz baja. Johnson sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Bien, entonces déjeme hablarle de nuestro programa especial para clientes VIP». La hora siguiente pasó volando. Phyllis escuchaba a Johnson, asintiendo y estando de acuerdo, incluso cuando no entendía del todo de qué estaba hablando. Se trataba de algún tipo de inversión, una rentabilidad garantizada y la venta rápida de la casa de Rebecca. Cuando Phyllis salió por fin del despacho, estaba mareada. En su bolso había un grueso paquete de documentos que Johnson le había pedido que firmara Edmond. Se sentía emocionada y asustada al mismo tiempo. «Todo esto es por Carlos», se repitió mientras subía al taxi. «Por el bien de nuestra familia». Phyllis se sentó a la mesa de la cocina, extendiendo ante ella los papeles que Alex Johnson le había dado. Intentó por tercera vez leer la letra pequeña, pero los términos legales flotaban ante sus ojos, mezclándose en una masa incomprensible. «Oh, George», suspiró, mirando la foto de su difunto marido en la pared. «Siempre fuiste bueno con esos papeles. Te echo tanto de menos». Phyllis se frotó las sienes. Johnson le había asegurado que todo era un procedimiento estándar para agilizar la venta de la casa de Rebecca. Dijo algo sobre la necesidad de seguridad temporal y garantías del inversor, pero Phyllis entendió poco de su explicación.
De repente sonó el teléfono, haciéndola estremecerse. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. «Hola, cariño», contestó ella, intentando que su voz sonara normal. «Hola, mamá», llegó la voz de su hijo. «¿Qué tal estás? Solo quería asegurarme de que estabas bien». Phyllis sintió una punzada de culpabilidad. «Estoy bien, cariño. No tienes que preocuparte por mí». «¿Estás segura? Tu voz suena un poco tensa». «No, no, todo va bien», se apresuró a asegurarle Phyllis. «Solo ordenando unos papeles viejos. Ya sabes lo poco que me gusta eso». Carlos se echó a reír. «Sí, recuerdo que papá siempre lo hacía. Mira, ¿por qué no voy y te ayudo?» «No», contestó Phyllis demasiado deprisa y enseguida se mordió la lengua. «No será necesario, querida. Yo me las arreglaré. Mejor cuéntame cómo estás». Hablaron durante unos minutos más, y Phyllis hizo todo lo posible por sonar normal. Cuando la conversación terminó, se recostó en su silla, sintiéndose agotada. «Todo es por él», susurró. «Pronto volveremos a estar juntos, como antes». Con ese pensamiento, Phyllis cogió con decisión un bolígrafo y empezó a firmar documentos, sin apenas mirarlos. No se dio cuenta de que algunas de las páginas incluían la dirección de su propia casa en lugar de la de Rebecca. Al día siguiente, Phyllis volvió a encontrarse con Johnson en su despacho. Él revisó rápidamente los documentos firmados y sus ojos se iluminaron al ver la firma de Phyllis en la última página. «Excelente, señora Goodman», sonrió. «Ahora podemos pasar a la siguiente fase». «¿Y qué etapa es esa?», preguntó Phyllis nerviosa. «Oh, la más bonita», Johnson guiñó un ojo. «Ahora nos vamos al banco, donde recibirás el primer tramo de fondos de la venta». Phyllis sintió que se mareaba. «¿El primer tramo? Pero creía que acabábamos de iniciar el proceso de venta». Johnson hizo un gesto con la mano. «Las cosas se mueven muy deprisa en nuestra empresa, señora Goodman. Ya hemos encontrado compradores potenciales y han hecho un pago por adelantado. Ese dinero será depositado en su cuenta ahora». En el banco, Phyllis, aún ligeramente conmocionada, firmó algunos documentos más y recibió una tarjeta bancaria. Johnson le informó de que la cuenta tenía ahora $40,000. «Esto es solo el principio», le aseguró. «Pronto llegarán más». Al salir del banco, Phyllis se sintió extrañamente embriagada. En su bolso había una tarjeta con una cantidad de dinero que jamás había soñado, y todo fue tan rápido y fácil. «Tengo que celebrarlo», decidió. «Después de todo, me merezco un poco de alegría tras todos estos años cuidando de los demás». Phyllis se dirigió al centro comercial. Empezó en una boutique de ropa de diseño, donde compró varios vestidos y zapatos caros. Luego entró en una joyería y eligió un delicado collar de diamantes. «Carlos va a estar muy orgulloso», pensó mientras pagaba con la tarjeta. «Cuando vea lo bien que he manejado mis finanzas, se dará cuenta de que tiene que volver a casa». Por la noche, cansada pero satisfecha, Phyllis regresó a casa. Extendió sus compras sobre la cama, admirándolas. De repente, su mirada se posó en la fotografía de Carlos y Rebecca que había en la mesilla de noche. Por un momento, la duda se apoderó de ella. ¿Hacía lo correcto? Pero Phyllis apartó rápidamente ese pensamiento. «Lo hago por la familia», se dijo con firmeza. «Rebecca lo entenderá. Después de todo, ella misma siempre está hablando de la importancia de la carrera y la independencia financiera». Con ese pensamiento, Phyllis empezó a probarse nuevos conjuntos, imaginando lo sorprendido que estaría Carlos al ver a su madre tan elegante y con tanto éxito. Rebecca respiró hondo al salir al familiar porche de su casa. El viaje de negocios de un mes había pasado volando como un solo día, lleno de nuevas experiencias y logros profesionales. Pero ahora, de pie frente a la puerta, sentía una extraña excitación, como si tuviera la premonición de que un cambio la aguardaba más allá de aquel umbral. «¿Carlos?», gritó, entrando en casa.
Estoy en casa. Silencio. Rebeca frunció el ceño. Habían acordado que él se reuniría con ella, ¿no? Sacó el teléfono para llamar a su marido cuando, de repente, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventanilla, vio a Carlos bajando del taxi, cargado con las bolsas de la compra. Se le iluminó la cara cuando la vio por la ventanilla. «¡Rebeca!», exclamó, abriendo apresuradamente la puerta. «Lo siento, quería llegar antes de que llegaras. Pensaba sorprenderte con la cena». Se abrazaron y por un momento todas las preocupaciones de Rebeca se disolvieron en el calor de su abrazo. «Te he echado mucho de menos», susurró. «Yo también», respondió Carlos besándola. «¿Me vas a contar cómo ha ido el viaje de negocios?». Pasaron la hora siguiente en la cocina. Carlos preparando la cena y Rebeca sentada a la mesa con una copa de vino, hablando de los progresos de su nuevo proyecto. El ambiente era cálido y acogedor, pero a Rebeca no se le escapaba la sensación de que algo había cambiado. «¿Cómo va todo por aquí?», preguntó finalmente. «¿Cómo está tu madre?». Carlos se quedó inmóvil un momento y Rebeca captó la sombra de preocupación que se dibujó en su rostro. «Está bien», respondió tras una pausa. «Mamá, bueno, ya conoces a mamá. Solía venir mucho, cocinar, intentar cuidarme». Rebeca sintió que todo se tensaba en su interior. «¿Venía a menudo? ¿Con qué frecuencia?». Carlos se encogió de hombros, evitando estudiadamente su mirada. «Bueno, quizá un par de veces a la semana, o 3. Le preocupaba que no pudiera hacerlo sin ti». Rebeca respiró hondo, tratando de reprimir su irritación. «Carlos, ya hablamos de esto, ¿no? Tu madre no debería...». La interrumpió el timbre de la puerta. Se miraron. «¿Esperas a alguien?», preguntó Rebeca. Carlos negó con la cabeza y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se quedó inmóvil. «¿Mamá?». Phyllis Goodman estaba en el umbral, vestida con un elegante vestido nuevo, maquillada con colores brillantes y peinada. Un costoso collar brillaba alrededor de su cuello. «Carlos, cariño», exclamó al entrar en la casa. «Pasaba por aquí y pensé que...». «Oh, Rebeca, ya has vuelto». Rebeca se levantó, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se tensaba. «Hola, Phyllis». «Sí, acabo de llegar». Phyllis se acercó a ella, irradiando energía y... algo más que Rebeca no podía precisar. ¿Emoción? ¿Nerviosismo? «¿Qué tal tu viaje de negocios, querida?», preguntó Phyllis abrazando a Rebeca. Le llegó el aroma de un perfume caro. «Espero que no estés muy cansada. Ya sabes, el trabajo es bueno, por supuesto, pero no puedes olvidarte de la familia». Rebeca sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias por preocuparte, Phyllis. Ha ido genial». Carlos, percibiendo claramente la tensión, se apresuró a intervenir. «Mamá, estábamos a punto de cenar. ¿Vas a acompañarnos?». Phyllis se animó. «Me encantaría. Estaba a punto de contaros algo interesante». Durante la cena, Phyllis habló sin parar. Habló de unos nuevos amigos, de planes de viaje, de reformas en su casa. Rebeca escuchaba a medias, observando a su suegra. Sin duda, algo había cambiado. Phyllis parecía más joven, más enérgica, pero al mismo tiempo había algo en sus ojos que parecía... ¿miedo? ¿Miedo? ¿Y este collar? Rebeca comenzó cuando Phyllis hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. «¿Es nuevo? Parece muy caro». Phyllis se congeló por un momento. Su mano instintivamente se llevó al cuello. «Ah, ¿esto? Sí, un regalito para mí. Ya sabes, a veces hay que mimarse». Rebeca intercambió una rápida mirada con Carlos. Sabía que la pensión de Phyllis era más bien modesta. «Por supuesto», dijo Rebeca suavemente. «Es solo que parece un regalo muy caro». Phyllis agitó la mano, pero Rebeca notó que le temblaban los dedos. «Oh, vamos, no es caro en absoluto, es solo una buena compra».
Después de cenar, cuando Phyllis se marchó, Rebeca y Carlos se quedaron solos en el salón. Reinaba un tenso silencio. ¿Te has dado cuenta?, preguntó por fin Rebeca. Carlos asintió, con el rostro serio. Sí, ha estado actuando de forma extraña las 2 últimas semanas. Esas cosas nuevas, hablar de viajes. Rebeca se acercó a la ventana, mirando el cielo cada vez más oscuro. Carlos, me temo que tu madre quizá esté metida en algún lío o está metida en algo. Carlos se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. No lo sé, pero te prometo que lo resolveremos, juntos. Rebeca asintió, acurrucándose contra su marido, pero en su interior crecía la sensación de que aquello no era más que el principio de un problema. A la mañana siguiente, Rebeca se levantó temprano. Carlos aún dormía, así que decidió no despertarle. Bajó tranquilamente a la cocina y empezó a preparar café cuando su mirada se posó en la pila de correo que había sobre la mesa. Entre las habituales facturas y folletos publicitarios había un grueso sobre dirigido a Carlos. El remitente era Golden Aparth, transacciones inmobiliarias. Rebeca frunció el ceño. No estaban planeando ninguna transacción inmobiliaria. Tras dudar un segundo, abrió el sobre. Dentro había un folleto brillante con fotos de casas de lujo y una carta que empezaba así. Estimado señor Goodman, gracias por su interés en nuestros servicios inmobiliarios. Rebeca sintió que se le caía la tierra bajo los pies. ¿Una venta de inmuebles? Pero no iban a vender la casa. A menos que... En ese momento, un somnoliento Carlos entró en la cocina. Al ver la cara de su mujer y el sobre en sus manos, se despertó al instante. «¿Rebeca? ¿Qué pasa?» Ella le tendió la carta en silencio. Carlos la recorrió rápidamente con la mirada, con el rostro cada vez más ansioso. «No sé nada de esto», dijo, levantando la mirada hacia Rebeca. «Te juro que no he contactado con ninguna inmobiliaria». Rebeca asintió. Creía a su marido, pero eso solo significaba una cosa. «Tu madre», dijo en voz baja. «Ahí está nuestra dirección. Phyllis intentó vender nuestra casa a nuestras espaldas». Carlos negó con la cabeza, sin querer creerlo. «No, eso es imposible. ¿Por qué lo haría?» «Para que volvieras con ella», sugirió Rebeca. «Carlos, tú mismo has dicho que ha estado actuando de forma extraña. Estas nuevas cosas caras, hablando de viajar, ¿de dónde saca el dinero para todo eso?» Se miraron el uno al otro, dándose cuenta poco a poco de la magnitud del problema al que se enfrentaban. «Tenemos que hablar con ella», dijo finalmente Carlos. «Ahora mismo». Rebeca asintió, sintiendo una mezcla de rabia y miedo que se acumulaba en su interior. ¿Qué más había conseguido hacer Phyllis durante su ausencia? ¿Y cómo afectaría a su familia? Rápidamente hicieron las maletas y se dirigieron a casa de Phyllis. Por el camino, Rebeca trató de ordenar sus pensamientos, de prepararse para la conversación que se avecinaba. Encontraron a Phyllis en el césped fuera de la casa. Phyllis miraba confusa a su alrededor, de pie junto al buzón, con su vestido nuevo y aferrada a unos papeles. Carlos frenó bruscamente y saltaron del coche. «¡Mamá!», gritó Carlos. «¿Qué está pasando?». Phyllis se dio la vuelta y Rebeca vio la expresión de absoluto horror y confusión en su rostro. «¿Carlos? ¿Rebeca? No lo entiendo. Dicen que tengo que desalojar la casa. ¿Pero cómo? Es mi casa». Rebeca se acercó a Phyllis y le cogió los papeles. Los miró rápidamente y sintió que se le iba la sangre de la cara. «Phyllis», dijo en voz baja, «¿qué has hecho?». En las manos de Rebeca había un acuerdo para un préstamo contra la casa, un préstamo que Phyllis ni siquiera parecía conocer. Rebeca se sentó en la mesa de la cocina, con la mirada fija en un punto. Había papeles extendidos delante de ella, el contrato de préstamo que Phyllis había firmado, las cartas del agente inmobiliario, los extractos bancarios. Cada papel era como un golpe bajo el aliento, que revelaba la magnitud del desastre en el que se encontraban.
Carlos se paseaba nervioso por la cocina, mirando de vez en cuando a su mujer y a su madre. Phyllis estaba sentada en un rincón, encorvada y escondiendo la cara entre las palmas de las manos. Tenía el vestido caro arrugado y el maquillaje manchado de lágrimas. «No lo entiendo», repitió Rebeca por enésima vez, levantando los ojos hacia su suegra. «¿Cómo pudiste pensar que tenías derecho a vender nuestra casa? ¿Y por qué querrías pedir un préstamo contra tu propia casa?» Phyllis sollozó sin levantar la cabeza. «Quería lo mejor para mí, para Carlos, para nuestra familia». ¿Para la familia? Rebeca sintió que la ira hervía en su interior. ¿Llamas a eso cuidar de la familia? Intentaste robarnos nuestro hogar a nuestras espaldas. Carlos se acercó a su mujer y le puso una mano en el hombro. Rebeca, por favor, vamos a intentar solucionar esto con calma. Pero Rebeca no pudo contenerse más. Meses de tensión, reticencias y hostilidad oculta se estaban abriendo paso. ¿Con calma? Carlos, ¿te das cuenta de lo que ha hecho? No solo intentó vender nuestra casa, sino que se endeudó hasta las cejas. ¿Y para qué? ¿Por trapos caros y joyas? Phyllis finalmente levantó la vista, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Este hombre, el señor Johnson, dijo que me ayudaría a vender la casa de Rebeca y a traerte a casa, Carlos. Y entonces llegó el dinero y pensé, hacía tanto tiempo que no me sentía feliz. Rebeca se levantó de un salto, incapaz de seguir sentada. ¿Traer a casa? Carlos ya está en casa. Este es nuestro hogar, nuestra familia. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Carlos intentó abrazar a Rebeca, pero ella se apartó. Cariño, no, no, Carlos, le interrumpió Rebeca. Quiero oírlo. Quiero saber por qué tu madre me odia tanto que haría cualquier cosa para arruinar nuestra vida. Phyllis se estremeció como si recibiera un golpe. No te odio, Rebeca, es que tenía miedo de perder a mi hijo. Tiene tanto éxito, es tan independiente. Y Carlos es todo lo que me queda después de la muerte de mi marido. Rebeca sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Y decidiste que la mejor manera de no perder a tu hijo era destruir a su familia? No quería destruir, respondió Phyllis en voz baja. Quería que todo volviera a ser como antes, cuando éramos una sola familia. Carlos, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino finalmente. Mamá, somos una familia, pero soy un hombre adulto, tengo mi propia vida, mi propia familia con Rebeca. Eso no significa que haya dejado de quererte o de preocuparme por ti. Phyllis miró a su hijo, con un destello de esperanza en los ojos. ¿De verdad? ¿No estás enfadado conmigo? Carlos suspiró pesadamente. No sé cómo sentirme, mamá. Estoy decepcionado, frustrado, enfadado, pero sigues siendo mi madre y te quiero. Rebeca sintió que todo dentro de ella se apretaba. Comprendía los sentimientos de su marido, pero una parte de ella deseaba que fuera más decidido, que se pusiera incondicionalmente de su lado. Carlos, dijo en voz baja, entiendo que es tu madre, pero mira lo que ha hecho. Casi nos quita la casa, nos ha endeudado mucho. ¿Cómo podemos perdonarla y olvidarla? Carlos parecía agotado, dividido entre su amor por su mujer y su madre. No digo que debamos olvidar, pero es mi madre, Rebeca. No puedo darle la espalda sin más. Phyllis, sintiendo el apoyo de su hijo, se animó un poco. Lo arreglaré, lo prometo. Venderé todo esto que he comprado. Encontraremos la manera de pagar el préstamo. Rebeca negó con la cabeza. No lo entiendes, Phyllis. No se trata solo de dinero. Se trata de confianza. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? ¿Cómo puedo estar segura de que no volverás a intentar interferir en nuestras vidas? Carlos intentó abrazar a Rebeca, pero ella se apartó. Cariño, entiendo que estés disgustada, pero intentemos encontrar juntos una salida. Somos una familia, tenemos que apoyarnos mutuamente. Rebeca miró a su marido, sintiendo el vacío que crecía en su interior. ¿Familia, Carlos?
¿Quién me apoyó cuando tu madre intentó vender nuestra casa? ¿Quién se puso de mi lado cuando criticaba constantemente mi trabajo, mi estilo de vida? Carlos parecía confuso. Rebeca, siempre estoy de tu lado, pero es mi madre, no puedo... Exacto, Carlos, dijo Rebeca con amargura. Es tu madre, y parece que siempre será más importante que yo. Con esas palabras, Rebeca salió de la cocina, dejando a Carlos y Phyllis en un silencio atónito. Subió a su dormitorio, sintiendo que le temblaban las manos. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Ira, resentimiento, miedo por el futuro. Rebeca se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Su mirada se posó en el buzón y, de repente, recordó la carta de la redacción que había recibido antes de salir de viaje de negocios. Le habían ofrecido un ascenso, pero significaba trasladarse a otra ciudad. En aquel momento, ni siquiera había considerado seriamente la oferta. Pero ahora, de pie junto a la ventana y sintiendo que su vida familiar se desmoronaba, Rebeca pensó por primera vez: ¿podría ser esta una oportunidad para empezar de nuevo? Abajo oía las voces apagadas de Carlos y Phyllis. Discutían sobre algo, y Rebeca se sorprendió a sí misma pensando que no le importaba de qué se trataba. Se sentía como una extraña en su propia casa, en su propia familia. Rebeca sacó su teléfono y encontró el número de su editor. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Sabía que esta llamada podría cambiarlo todo, pero ¿no era ya demasiado tarde? ¿No había destruido Phyllis con sus acciones lo que ella y Carlos habían construido durante tanto tiempo? En ese momento, llamaron a la puerta del dormitorio. ¿Rebeca? La voz de Carlos sonaba insegura. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar. Rebeca respiró hondo y guardó el teléfono. Se enfrentaba a una conversación difícil que podría determinar el futuro de su familia. ¿Pero estaba preparada para luchar por ese futuro? ¿O era el momento de pensar en sí misma? Adelante, dijo en voz baja, volviéndose hacia la puerta. Carlos entró con el rostro pálido y agotado. Parecía haber envejecido varios años en las últimas horas. Rebeca, empezó, sé que estás disgustada, y tienes todo el derecho a estarlo. Lo que mamá hizo es imperdonable, pero está arrepentida, quiere hacer lo correcto. Rebeca sonrió amargamente. Arreglar las cosas. Carlos, ¿cómo se arregla una traición? ¿Cómo se recupera la confianza? Carlos se acercó, intentando cogerle la mano, pero Rebeca se apartó. Sé que no será fácil, pero somos una familia. Tenemos que permanecer juntos en los momentos difíciles. ¿Familia? Rebeca intervino. Carlos, tu madre intentó destruir nuestra familia. ¿Y sabes qué es lo peor? No estoy segura de que esté completamente de mi parte. Los ojos de Carlos se abrieron de golpe. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que estoy de tu parte. ¿En serio? Rebeca le miró directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué siempre la defiendes? ¿Por qué siempre encuentras excusas para ella? Carlos parecía confuso. Es mi madre, Rebeca. No puedo darle la espalda. ¿Y yo qué, Carlos? Soy tu mujer. No merezco tu apoyo y protección. Hubo una pesada pausa. Carlos parecía desgarrado. Os quiero a los dos, dijo finalmente. No quiero elegir entre vosotros. Rebeca sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Quizá ese sea el problema, Carlos. Quizá a veces tengas que elegir. Se acercó al armario y sacó su maleta. Carlos la observó con creciente horror. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz temblorosa. Rebeca empezó a meter cosas en la maleta. No puedo quedarme aquí, Carlos. Necesito tiempo para pensar, para ordenar mis sentimientos. No, Rebeca, por favor, intentó detenerla Carlos. Hablemos, encontremos juntos una solución. Rebeca se detuvo, mirando a su marido con una mezcla de amor y frustración. Carlos, te quiero, pero ahora mismo no estoy segura de que eso sea suficiente. Necesito espacio para averiguar lo que realmente quiero. Cerró la maleta y se dirigió a la puerta. Carlos se quedó allí, incapaz de moverse, como una estatua. ¿A dónde vas a ir?
preguntó en voz baja. A casa de una amiga, respondió Rebeca. Te llamaré dentro de unos días. Bajó las escaleras, sintiendo que cada paso resonaba con dolor en su corazón. Phyllis seguía sentada en la cocina y, al pasar junto a ella, sus miradas se cruzaron. Rebeca, por favor, empezó Phyllis, pero Rebeca negó con la cabeza. Ahora no, Phyllis. Ahora no. Rebeca estaba sentada en el escritorio del pequeño piso de su amiga Emily, rodeada de papeles, un portátil y tazas de café sin terminar. Hacía una semana que se había marchado de casa, dejando a Carlos y Phyllis lidiando con las consecuencias de las acciones de su suegra. Una semana que parecía interminable y a la vez había pasado como un instante. ¿Estás segura de que quieres indagar más?, preguntó Emily, mirando a su amiga con preocupación. ¿Quizá deberíamos dejárselo a los abogados? Rebeca negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. Necesito saber la verdad, Em. Toda la verdad. Rebeca había pasado los últimos días inmersa en la investigación. Había estudiado todos los documentos que pudo encontrar relacionados con las acciones de Phyllis. Cada cheque, cada estado de cuenta, cada carta de Golden Aparth. «Aquí está», Rebeca exclamó de repente, enderezándose. «Lo he encontrado». «¿A quién?». Emily se acercó y miró por encima del hombro de su amiga. Alex Johnson, el mismo agente inmobiliario que estafó a Phyllis. Rebeca abrió varias pestañas en su navegador. «Mira, ha aparecido en varios casos de fraude. Siempre el mismo esquema. Encuentra a personas vulnerables, les promete una venta rápida de la propiedad o dinero fácil y luego desaparece con su dinero», terminó Emily. Rebeca asintió con la cabeza, sintiendo la rabia crecer en su interior. Pero en el caso de Phyllis fue más allá. No solo le quitó el dinero, sino que la endeudó masivamente. Abrió un archivo con los estados financieros de Phyllis. «Mira, aquí está la primera transferencia de Golden Aparth, $40,000. Phyllis debió pensar que era dinero de la venta de nuestra casa, pero en realidad fue un préstamo», adivinó Emily. «Exacto». Rebeca se pasó una mano por el pelo, sintiendo que la cabeza empezaba a dolerle por el esfuerzo. Un préstamo garantizado contra su propia casa, y eso es solo el principio. Empezó a abrir otros documentos. «Mira, después de la primera transferencia, Phyllis empezó a gastar dinero, ropa cara, joyas, incluso ordenó renovaciones en su casa, y entonces...». Rebeca dejó de hablar, mirando la pantalla con una expresión de shock en su rostro. «¿Qué?», preguntó Emily con ansiedad. «¿Qué pasa?». «Más transferencias», respondió Rebeca en voz baja. 50,000, 70,000. Dios mío, Em, ha pedido un préstamo por un total de más de $200,000. Emily atónita. «¿Pero cómo? ¿Por qué iba a necesitar tanto dinero?». Rebeca sacudió la cabeza, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «No creo que supiera lo que hacía. Mira sus gastos. Gastaba el dinero como si no se le fuera a acabar nunca. Restaurantes caros, viajes, incluso donaciones a organizaciones benéficas». «Pero, ¿por qué el banco le permitió pedir un préstamo tan grande?», se preguntó Emily. Rebeca sonrió con amargura. «Porque no es un banco corriente. Es lo que se llama una organización de microfinanciación. Se especializan en conceder préstamos a enormes tipos de interés a personas que son rechazadas por los bancos normales». Abre otro documento. Aquí está el contrato de préstamo. El tipo de interés es del 40% anual. Y eso no es todo. Hay comisiones ocultas, recargos por demora. Phyllis está en una verdadera trampa de deuda. Emily se agachó junto a Rebeca, poniendo una mano en su hombro. «Lo siento, Beca. Sé que Phyllis y tú habéis tenido una relación complicada, pero esto es un desastre», terminó Rebeca. Se recostó en su silla, sintiéndose devastada. «¿Y sabes qué es lo peor? Empiezo a entender por qué lo hizo».
Emily miró sorprendida a su amiga. ¿En serio? Rebeca asintió, abriendo una carpeta de fotos en su portátil. Mira, aquí están las fotos que Phyllis ha publicado en las redes sociales en las últimas semanas. ¿Ves lo contenta que está? Lo orgullosa que está de sus cosas nuevas, de sus viajes. Pasó a otra carpeta. Y aquí hay fotos antiguas, antes de todo esto. ¿Ves la diferencia? Emily miró atentamente la pantalla. En las fotos antiguas, Phyllis parecía cansada, a menudo solitaria. En las nuevas estaba radiante, rodeada de gente, con ropa y joyas caras. Quería sentirse importante, dijo Rebeca en voz baja. Quería demostrar que aún podía ser interesante, tener éxito. Y ese estafador, Johnson, se aprovechó de eso. Rebeca se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes? Siempre pensé que Phyllis era solo una ególatra que quería controlar la vida de Carlos, pero ahora veo que simplemente está perdida. Una mujer solitaria que no sabe cómo vivir en el mundo moderno sin un marido que siempre lo ha dirigido todo. Emily se acercó a su amiga y le pasó el brazo por los hombros. ¿Y qué vas a hacer ahora? Rebeca respiró hondo. No lo sé, Em. Por un lado sigo enfadada con ella por intentar vender nuestra casa, por intentar interponerse entre Carlos y yo. Pero por otro lado, no puedo abandonarla en una situación así. Se volvió hacia su amiga. Tengo que hablar con Carlos. Tenemos que encontrar una manera de ayudar a Phyllis a salir de este agujero. Y creo que todos necesitamos ayuda, ayuda profesional. Emily asintió. ¿Te refieres a un consejero matrimonial? Sí, respondió Rebeca. Si queremos salvar a nuestra familia, tenemos que aprender a comunicarnos de nuevas maneras. Todos nosotros. Yo, Carlos, Phyllis. Volvió a mirar la pantalla del portátil donde se abría una foto de una Phyllis sonriente con un vestido nuevo. Y tenemos que encontrar la manera de demostrarle a Phyllis que es valiosa por derecho propio, sin todas las cosas caras y la riqueza ostentosa. Rebeca sintió que la determinación crecía en su pecho. Sabía que tenían un largo y difícil camino por delante. Tendrían que hacer frente a las deudas, tal vez vender la casa de Phyllis para pagar el préstamo. Tendrían que replantearse mucho su relación familiar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se sintió esperanzada. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la decepción, no estaba dispuesta a renunciar a su familia. Y ahora que sabía toda la verdad, estaba dispuesta a luchar, no solo por ella y por Carlos, sino también por Phyllis. Tengo que llamar a Carlos, dijo Rebeca cogiendo el teléfono. Emily sonrió. Buena suerte, Beca. Y recuerda que siempre estoy aquí para ti si necesitas apoyo. Rebeca marcó el número de su marido, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cuando Carlos contestó, respiró hondo y dijo: Carlos, tenemos que hablar. He descubierto toda la verdad sobre lo que le pasó a tu madre, y creo que sé lo que tenemos que hacer a continuación. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces Carlos contestó en voz baja: Te estoy escuchando, cariño, y gracias por no darnos la espalda. Rebeca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Somos una familia, Carlos, con todos nuestros problemas y errores, y los superaremos juntos. Comenzó a contarle a su marido los resultados de su investigación, sintiendo que se acercaban más con cada palabra, a pesar de la distancia que los separaba. Tenían muchos retos por delante, pero ahora tenían la oportunidad de ser una familia de verdad, una familia que se apoyaba mutuamente en los momentos de necesidad. Phyllis Goodman estaba sentada en el sofá del salón de su casa, con la mirada perdida. A su alrededor reinaba el caos, papeles esparcidos, cajas abiertas de objetos recién comprados que ahora parecían vacíos y sin sentido. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Phyllis se levantó lentamente, sintiendo que le temblaban las rodillas. Al abrir la puerta, vio a Carlos y a Rebeca. Sus rostros eran serios y preocupados. «Mamá», dijo Carlos en voz baja, «hemos venido a hablar».
Phyllis dio un paso atrás en silencio, dejándoles entrar en la casa. Rebecca se quedó paralizada un momento al entrar, observando el desorden en el salón, normalmente perfectamente ordenado. Phyllis, empezó con cautela. Nos enteramos de lo que pasó, sobre el préstamo, sobre los ladrones. Phyllis se hundió de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Soy una tonta, susurró. Una vieja estúpida. Carlos se sentó junto a su madre y le rodeó los hombros con el brazo. No eres tonta, mamá. Has sido víctima de criminales experimentados. Rebecca se encaramó al borde de la silla de enfrente. Phyllis, tenemos que discutir qué hacer a continuación. La situación es grave, pero podemos encontrar una salida. Phyllis levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. ¿Qué salida? Lo he arruinado todo. Mi casa, tu confianza. En ese momento, se oyó un fuerte golpe en la puerta. Los tres se sobresaltaron. ¡Abran! ¡Agencia de cobro! Llegó una voz masculina ronca. Phyllis se puso pálida y empezó a temblar. Carlos se levantó, con intención de ir hacia la puerta, pero Rebecca lo detuvo. No la abras, dijo en voz baja. No tienen derecho a entrar. Esperemos a que se vayan. Los golpes continuaron durante unos minutos más, acompañados de amenazas y exigencias. Finalmente, se calmaron. Empezó la semana pasada, dijo Phyllis en voz baja cuando estuvieron seguros de que los cobradores se habían marchado. Vienen todos los días amenazando y no sé qué hacer. Rebecca respiró hondo. Phyllis, tenemos que actuar rápido. He estudiado tu contrato de préstamo. Me temo que no tenemos elección. Tendremos que vender la casa para pagar la deuda. Phyllis dejó escapar un gemido silencioso. ¿Vender la casa? Pero es todo lo que me queda de George. Carlos apretó la mano de su madre. Mamá, sé lo mucho que esta casa significa para ti, pero ahora mismo se trata de tu seguridad y tu libertad. Estos hombres no pararán. Rebecca asintió. Por desgracia, lo harán. Pero tengo un plan. Si vendemos la casa rápidamente a través de un agente inmobiliario de confianza, podremos saldar la mayor parte de la deuda. Podríamos cubrir la cantidad restante vendiendo las cosas que compraste recientemente. ¿Y yo qué? Preguntó Phyllis en voz baja. ¿A dónde iría? Carlos y Rebecca se miraron. Tras una larga pausa, Rebecca dijo: Puedes quedarte con nosotros, Phyllis, al menos hasta que encontremos una solución más permanente. Phyllis miró a su cuñada con incredulidad y gratitud. Después de todo lo que he hecho, Rebecca, no merezco tu amabilidad. Rebecca sonrió débilmente. No es amabilidad, Phyllis. Es la familia. Tenemos muchos problemas que resolver, pero lo haremos juntos. Carlos miró a su mujer agradecido. Gracias, cariño. Sé que no es una decisión fácil. Rebecca asintió. Todos tendremos mucho que aprender, pero ahora lo principal es resolver los problemas financieros. Pasaron las siguientes horas elaborando un plan de acción. Rebecca se puso en contacto con un abogado especializado en deudas. Carlos empezó a hacer una lista de objetos que podían venderse. Phyllis, todavía en estado de shock, intentó ayudar proporcionando la información necesaria. Por la noche, ya tenían un plan provisional. Primero, debían poner la casa de Phyllis en venta a través de un agente inmobiliario de confianza. Después, organizar la venta de las cosas recién adquiridas e iniciar negociaciones con los acreedores sobre la reestructuración de la deuda. Como toque final, Rebecca iba a presentar una denuncia policial por estafa por parte de Golden Apart. No será fácil, dijo Rebecca mientras miraba la lista que había confeccionado. Pero si actuamos con rapidez y decisión, tenemos posibilidades de salir de esta situación. Phyllis, sentada en la silla, parecía demacrada y envejecida varios años. No sé cómo darle las gracias, dijo en voz baja, y cómo disculparme por todo lo que he hecho. Carlos se acercó a su madre y la abrazó. Mamá,
Lo importante ahora es seguir adelante. Ya nos ocuparemos de todo lo demás más tarde. Rebeca asintió, pero su mirada era seria. Phyllis, realmente vamos a tener mucho de qué hablar. Sobre confianza, sobre límites, sobre cómo interactuamos entre nosotros. Pero Carlos tiene razón, ahora no es el momento para eso. En ese momento, el timbre volvió a sonar. Los tres se tensaron, pero esta vez era el cartero con un aviso oficial. Phyllis abrió el sobre con manos temblorosas y se puso aún más pálida. ¿Qué contiene?, preguntó Carlos. Un aviso de que la casa sale a subasta, susurró Phyllis. Tenemos un mes antes de... No pudo terminar la frase, rompiendo a llorar. Carlos rodeó a su madre con los brazos, tratando de consolarla. Rebeca observó la escena, sintiendo una mezcla de compasión y determinación. «Un mes», dijo con firmeza. «Tenemos un mes para hacer las cosas bien, y podemos hacerlo». Se acercó a Phyllis y Carlos, poniendo una mano en el hombro de su suegra. «Phyllis, mírame, vamos a sacarte de esta situación, pero vamos a necesitar tu total honestidad y cooperación. ¿Estás preparada?» Phyllis levantó los ojos llorosos hacia su cuñada y asintió lentamente. «Sí», susurró. «Haré lo que haga falta». Rebeca asintió. «Bien, entonces empecemos. Tenemos mucho trabajo que hacer». Cuando salieron de casa de Phyllis a última hora de la noche, las tres se sentían agotadas, pero al mismo tiempo había en ellas una chispa de esperanza. Sabían que les esperaban tiempos difíciles, pero ahora tenían un plan y, lo que era más importante, estaban juntas. Al subir al coche, Rebeca miró la casa que pronto dejaría de pertenecer a Phyllis. Se dio cuenta de que era el final de una era, pero quizás el principio de una nueva, en la que su familia sería más fuerte y estaría más unida. «Vamos a casa», le dijo a Carlos. «Mañana nos espera mucho trabajo». Carlos asintió y arrancó el coche. Phyllis se sentó en el asiento trasero, sumida en sus pensamientos. Les esperaba la incertidumbre, pero estaban dispuestos a afrontarla juntos. Habían pasado 2 semanas desde que Phyllis se había mudado a casa de Rebeca y Carlos. Los primeros días habían transcurrido en una actividad febril: vender cosas, negociar con los acreedores, preparar la casa de Phyllis para la venta. Parecía que lo más difícil había pasado y que la familia empezaba a encontrar un nuevo ritmo de vida en común. Esa mañana, sin embargo, la tensión en la casa podía sentirse físicamente. Rebeca estaba junto a los fogones preparando el desayuno cuando oyó el familiar chasquido de los tacones de Phyllis bajando las escaleras. «Buenos días, Phyllis», dijo Rebeca, intentando que su voz sonara alegre. Phyllis miró la cocina con ojo crítico. «Buenos días, si me permites decirlo. Rebeca, querida, ¿no encuentras el lugar un poco desordenado?» Rebeca respiró hondo, contando hasta 10. «Solo estoy haciendo el desayuno, Phyllis. Limpiaré en cuanto termine». Phyllis se acercó a la mesa, pasando el dedo por la superficie. «Sabes, cuando era una esposa joven, siempre me aseguraba de que la casa estuviera perfecta, a pesar del trabajo». Rebeca sintió que la irritación se acumulaba en su interior. «Phyllis, ya hemos tenido esta discusión antes. Tengo mi propia carrera y no puedo...» «Sí, sí, claro, tu preciosa carrera», la interrumpió Phyllis. «Pero, ¿no debería ser lo primero el cuidado de tu familia?» En ese momento Carlos entró en la cocina, percibiendo de inmediato la tensión entre las mujeres. «Buenos días», dijo amablemente. «¿Va todo bien?» «Oh, muy bien», respondió Rebeca con sarcasmo. «Tu madre me estaba explicando cómo ser la esposa perfecta». Carlos lanzó una mirada a su madre. «Mamá, ya hemos hablado de esto». Phyllis extendió las manos. «Solo intento ayudar. ¿No puedo aconsejar a mi cuñada?» Rebeca se giró bruscamente, casi volcando la sartén. «¿Consejos? Phyllis, vives en nuestra casa porque perdiste la tuya por una imprudencia. ¿De verdad crees que es un buen momento para consejos?» Los ojos de Phyllis se llenaron de lágrimas.
¿Cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que he pasado. ¿Qué has pasado? Rebeca sintió que se le alzaba la voz. ¿Qué hay de lo que hemos pasado? Intentaste vender nuestra casa. Lo hice por Carlos, exclamó Phyllis. Quería que mi hijo fuera feliz. ¡Basta! La fuerte voz de Carlos silenció a ambas mujeres. Parecía agotado y enfadado al mismo tiempo. No puedo soportarlo más. Se volvió hacia su madre. Mamá, te quiero, pero tienes que entenderlo. Soy feliz con Rebeca. Es mi mujer, mi compañera. Y sí, tiene una carrera, y estoy orgulloso de ello. No puedes seguir criticando nuestro estilo de vida. Phyllis parecía sorprendida. Carlos, solo quiero lo mejor para ti. No, mamá, dijo Carlos con firmeza. Tú quieres lo que crees que es mejor. Pero esta es mi vida, y yo decido por mí mismo lo que es mejor para mí. Respiró hondo antes de continuar. Te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero tienes que entenderlo. Soy un hombre adulto, tengo mi propia familia, y Rebeca es parte de esa familia. Rebeca miró a su marido con una mezcla de sorpresa y gratitud. Era la primera vez en toda su relación que Carlos se ponía tan inequívocamente de su parte. Phyllis se hundió en su silla, con la mirada perdida. No sé ser de otra manera, susurró. Toda mi vida ha girado en torno a la familia, a cuidar de mi marido y de mi hijo. Y ahora, ¿qué soy sin eso? Carlos se acercó a su madre y se arrodilló frente a ella. Sigues siendo mi madre y te quiero, pero necesitas encontrarte a ti misma, tus intereses. No puedes seguir viviendo solo mi vida. Rebeca, sintiendo que el momento era demasiado personal, quiso salir silenciosamente de la cocina, pero Carlos la detuvo. No, quédate, le dijo. Tenemos que solucionar esto todos juntos. Miró a su madre. Mamá, aceptaste recibir ayuda de un psicólogo. Creo que ahora es el momento de empezar esas sesiones. Tienes que ponerte en orden, averiguar qué quieres realmente de la vida. Phyllis asintió lentamente, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Tengo miedo, susurró. Miedo de estar sola, miedo de no ser deseada. Rebeca, inesperadamente para sí misma, se acercó a su suegra y le cogió la mano. Phyllis, no estás sola. Nos tienes a nosotras, pero tenemos que aprender a respetar los límites de cada uno. Carlos sonrió mientras miraba a las dos mujeres más importantes de su vida. Saldremos de esta, dijo, pero todos vamos a tener que trabajar en ello, juntos. El resto de la mañana transcurrió en conversaciones tranquilas. Discutieron planes para el futuro, hablaron de sus miedos y esperanzas. Fue la primera vez que realmente se abrieron el uno al otro, sin acusaciones ni críticas. Cuando Phyllis se fue a su primera sesión con el psicólogo, Rebeca y Carlos se quedaron en el salón. Gracias, dijo Rebeca en voz baja mirando a su marido, por apoyarme. Carlos tiró de ella hacia él. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Siento haber dejado que la situación llegara tan lejos. Rebeca negó con la cabeza. Todos hemos cometido errores, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Se sentaron en silencio, pensando en el futuro. Ambas se dieron cuenta de que aún quedaban muchos retos por delante. Vender la casa de Phyllis, pagar las deudas, construir nuevas relaciones familiares, todo ello requería tiempo y esfuerzo. Pero hoy habían dado un paso importante. Carlos por fin dejó clara su postura, poniéndose del lado de su mujer, pero sin rechazar a su madre. Phyllis parece haber empezado a reconocer la necesidad de un cambio. Y Rebeca sintió por primera vez que tenían la oportunidad de ser una verdadera familia. Superaremos esto, dijo Carlos, como si leyera su mente. Rebeca asintió, aferrándose más a su marido. Sí, respondió. Ahora lo creo. Rebeca estaba sentada en su escritorio, mirando la pantalla del ordenador. Había pasado las últimas semanas inmersa en su trabajo, intentando distraerse del estresante ambiente doméstico.
Hoy, sin embargo, su atención no estaba puesta en otro artículo, sino en el correo electrónico que había recibido esta mañana. Estimada SRA. Goodman, nos complace anunciarle que su candidatura al concurso Mujeres Periodistas ha sido preseleccionada. El gran premio del concurso es una subvención de $250,000 para un proyecto periodístico. Rebecca releyó la carta varias veces, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Había enviado una propuesta para este concurso hacía meses, incluso antes de todo el asunto de Phyllis, y casi se había olvidado de ella. $250,000, susurró. Esa cantidad podría resolver todos sus problemas financieros, pagar la deuda de Phyllis, salvar su casa. Rebecca se recostó en su silla, sintiendo cómo los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Por un lado, esta era una oportunidad para la brillante carrera con la que siempre había soñado. Por otro, podría salvar a su familia del colapso. En ese momento, se abrió la puerta del despacho y entró Carlos. «¿Rebecca? ¿Te encuentras bien? Tienes una cara muy rara», dijo preocupado. Rebecca giró en silencio la pantalla del ordenador hacia él. Carlos pasó rápidamente los ojos por el correo electrónico y se le iluminó la cara. «Cariño, esto es increíble. Tienes que entrar en la ronda final inmediatamente». Rebecca se mordió el labio. «Carlos, estoy pensando en utilizar este dinero para ayudar a tu madre». Carlos se quedó helado en su sitio. «¿Qué? Pero este es tu sueño, tu oportunidad para una gran carrera». «Lo sé», respondió Rebecca en voz baja. «Pero piénsalo. Ese dinero podría salvar la casa de tu madre, pagar sus deudas. Podríamos empezar de cero». Carlos se hundió en la silla junto a su mujer, mirándola con asombro y gratitud. «Rebecca, ¿estás segura? Después de todo lo que ha pasado». Rebecca respiró hondo. «Llevo mucho tiempo pensándolo. Sabes, a pesar de todas nuestras diferencias, Phyllis es parte de nuestra familia. Y si tengo la oportunidad de ayudar, tengo que hacerlo». Carlos tiró de su mujer hacia él, abrazándola con fuerza. «Eres una mujer increíble, Rebecca Goodman. No sé qué he hecho para merecerte». Rebecca sonrió débilmente. «Solo prométeme que la próxima vez que tu madre empiece a criticar mi trabajo, le recordarás este momento». Carlos se rió, pero sus ojos estaban serios. «Te lo prometo. ¿Y sabes qué? Creo que deberíamos decírselo juntos». Una hora más tarde, estaban sentados en el salón. Phyllis se frotaba nerviosamente el borde de la blusa, claramente sin entender por qué la habían llamado para el consejo de familia. «¿Pasa algo?», preguntó, cambiando la mirada de su hijo a su nuera. Rebecca respiró hondo y empezó a hablar del concurso y de la subvención. Mientras hablaba, los ojos de Phyllis se abrieron de sorpresa. «¿Y quieres utilizar este dinero para ayudarme?», preguntó incrédula cuando Rebecca hubo terminado. Rebecca asintió con la cabeza. «Sí, Phyllis. Sé que hemos tenido una relación difícil, pero eres de la familia, y se supone que la familia debe apoyarse mutuamente en los momentos difíciles». Phyllis parecía sorprendida. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Se echó a llorar y se cubrió la cara con las manos. Carlos corrió hacia su madre, abrazándola. «Mamá, todo va a salir bien. Vamos a superar esto». Rebecca se acercó también a Phyllis, poniéndole torpemente una mano en el hombro. «Phyllis, sé que no siempre nos hemos entendido, pero quiero que sepas que eres importante para nosotros. Para mí». Phyllis levantó un rostro manchado de lágrimas, mirando a su cuñada con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Rebecca, no sé qué decir. Después de todo lo que he hecho, no tienes que hacer esto». «Lo sé», respondió Rebecca en voz baja. «Pero quiero hacerlo, por todos nosotros». Phyllis se enderezó de repente, secándose las lágrimas. «No», dijo con firmeza. «No puedo aceptarlo». Carlos y Rebecca intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Mamá?
dijo Carlos confuso. Ya he hecho suficientes estupideces, continuó Phyllis. Y ya es hora de que yo misma empiece a arreglar mis errores. Rebeca, querida, esta es tu oportunidad para una carrera de ensueño. No puedo dejar que renuncies a ella por mí. Rebeca miró a su suegra con sorpresa. Pero Phyllis, tu casa es solo una casa, respondió Phyllis con una sonrisa triste. Pero la familia es lo verdaderamente importante. Y sabes una cosa, creo que es hora de que aprenda a vivir por mi cuenta, quizá alquilar un piso pequeño, buscar un trabajo. Carlos y Rebeca se miraron, incapaces de creer lo que oían. ¿Era realmente la misma Phyllis que hace unas semanas no podía imaginar la vida sin su gran casa? «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Carlos con cautela. Phyllis asintió. «Sí, hijo. Mi psicólogo dice que necesito aprender a ser independiente. ¿Y sabes qué? Creo que tiene razón». Rebeca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Extendió la mano y apretó la palma de Phyllis. «Gracias, Phyllis. Eso significa mucho para mí». Phyllis sonrió, sincera y cálida por primera vez en mucho tiempo. «No, Rebeca. Soy yo quien debería darte las gracias por estar dispuesta a sacrificar tu sueño por mí. Y no siempre he sido justo contigo, y quiero arreglarlo». Un silencio flotaba en la habitación, pero no era el silencio tenso al que se habían acostumbrado en las últimas semanas. Era el silencio de la comprensión, el comienzo de algo nuevo. «Entonces», dijo finalmente Carlos, abrazando a ambas mujeres, «¿qué hacemos ahora?». Rebeca sonrió. «Bueno, supongo que tengo que prepararme para la fase final del concurso, y vosotras dos tendréis que apoyarme». «Por supuesto», exclamó Phyllis. «Puedo ayudarte a prepararte. Yo, ya sabes, una vez tuve experiencia hablando en público». Rebeca se echó a reír, sintiendo que la tensión de los últimos meses por fin empezaba a remitir. Seguían enfrentándose a muchos problemas, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podían afrontarlos, juntos, como una verdadera familia. Los brillantes focos cegaron a Rebeca cuando subió al escenario, apretando con fuerza entre sus manos el sobre que contenía el cheque de $250,000. Los aplausos del público parecían no tener fin. Sonrió, pero sus pensamientos estaban lejos de allí, con su familia esperándola en casa. «Señorita Goodman», se dirigió a ella el presentador de la ceremonia. Su proyecto sobre el impacto de las redes sociales en el periodismo contemporáneo ha convencido a nuestro jurado. «¿Cómo se siente ahora?». Rebeca se lo pensó un momento. «Gratitud», respondió finalmente. «Gratitud y responsabilidad. Esta beca no es solo un reconocimiento a mi trabajo, sino también una oportunidad para marcar la diferencia, en el periodismo y en mi vida». Cuando terminó la ceremonia, Rebeca bajó del escenario e inmediatamente cayó en los brazos de Carlos. «Lo has conseguido, cariño», exclamó, besando a su mujer. «Estoy muy orgulloso de ti». Phyllis estaba a su lado, y Rebeca se sorprendió al ver lágrimas en los ojos de su suegra. «Rebeca, cariño», dijo Phyllis, abrazando a su cuñada, «has estado maravillosa, y estoy tan contenta de que no renunciaras a tu sueño por mí». Rebeca sintió que un nudo le subía a la garganta. «Phyllis, yo…». Pero no tuvo tiempo de terminar. Un hombre alto con un traje caro se les acercó. «Señorita Goodman, soy James Harris, redactor jefe del Global News Daily. ¿Puedo hablar con usted un momento?». La siguiente media hora pasó como un borrón. James Harris le ofreció a Rebeca el puesto de analista jefe en su empresa, con un sueldo con el que ella ni habría soñado. «Es una oferta estupenda, señor Harris», dijo Rebeca cuando él terminó. «Pero tengo que hablarlo con mi familia». Harris sonrió. «Por supuesto, lo comprendo, pero no tardes mucho en decidirte. Oportunidades como esta no se presentan muy a menudo». Cuando por fin llegaron a casa, era más de medianoche, pero nadie se sentía cansado.
Se sentaron en la cocina, bebieron champán y comentaron los acontecimientos de la noche. «Bueno», dijo Carlos mirando a su mujer, «¿qué te parece la propuesta de Harris?» Rebeca hizo girar la copa entre sus manos, pensativa. «Es una oferta absolutamente estupenda. Con ese sueldo podríamos saldar la deuda de Phyllis en un par de años sin siquiera recurrir a la subvención». Phyllis, sentada enfrente, negó con la cabeza. «Rebeca, querida, ya lo he dicho, no puedo aceptar ese dinero. Es tu recompensa, tu futuro». «No, Phyllis», dijo Rebeca con firmeza. «Es nuestro futuro. De todos nosotros». Se volvió hacia Carlos. «Quiero usar la subvención para volver a comprar la casa de tu madre, y ahorraremos el sueldo del nuevo trabajo para poder devolver esa cantidad con el tiempo». Carlos parecía estupefacto. «Rebeca, ¿estás segura? Eso es mucho dinero». «Nunca he estado tan segura de nada», respondió Rebeca. Cogió las manos de su marido y su suegra. «Mirad, me he dado cuenta de algo importante. El hogar no son paredes y un techo. El hogar es la gente a la que queremos. Y quiero que todos tengamos un hogar». Phyllis lloró, incapaz de contener sus emociones. «Rebeca, no sé qué decir, después de todo lo que he hecho». «El pasado está en el pasado», dijo Rebeca suavemente. «Pensemos en el futuro». Los meses siguientes pasaron volando como un día. Rebeca se sumergió en el trabajo en su nueva casa, mientras simultáneamente se ocupaba de los trámites legales de la compra de la casa de Phyllis. Carlos apoyaba a su mujer en todo, orgulloso de sus progresos y su determinación. Phyllis, para sorpresa de todos, tampoco se quedó de brazos cruzados. Se matriculó en un curso de informática y empezó a asistir a un club de lectura local. Pronto le ofrecieron un puesto de administradora en el club y aceptó con entusiasmo. «¿Sabes?», dijo un día en una cena familiar, «nunca pensé que fuera posible empezar de nuevo a mi edad, pero ahora me siento viva, por primera vez en años». Rebeca sonrió mirando a su transformada suegra. «Me alegro por ti, Phyllis. Te mereces ser feliz». «Y todo gracias a ti, querida», replicó Phyllis, apretando la mano de su cuñada. «Tú me enseñaste que nunca es tarde para cambiar». Cuando todos los trámites legales estuvieron resueltos y la casa de Phyllis se salvó oficialmente de ser vendida, tuvieron una pequeña celebración familiar. Phyllis les invitó a su nuevo piso, pequeño pero acogedor, situado en el centro. «Quiero hacer un anuncio oficial», dijo Phyllis mientras se sentaban en su salón, acogedoramente amueblado con muebles nuevos. Sacó unos papeles. «He decidido cederte la casa a ti, Rebeca». Rebeca y Carlos se miraron sorprendidos. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Carlos. Phyllis asintió. «Absolutamente. Esta casa forma parte de la historia de nuestra familia, y quiero que permanezca en la familia. Rebeca ha demostrado ser digna de ser la guardiana de esa historia». Rebeca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Phyllis, no sé qué decir». «Di que lo aceptarás», respondió Phyllis en voz baja, «y que Carlos y tú iréis allí los fines de semana, y tal vez algún día llevéis allí a mis nietos». Carlos rió, abrazando a su madre y a su esposa. «Creo que en eso estamos de acuerdo». Pasaron la velada hablando y riendo, recordando el pasado y haciendo planes para el futuro. Cuando llegó la hora de irse, Rebeca se quedó en la puerta. «Phyllis», dijo, «quiero que sepas, siempre serás bienvenida en nuestra casa, en cualquiera de nuestras casas». Phyllis sonrió, y en sus ojos Rebeca vio comprensión y gratitud. «Gracias, querida. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que por fin he encontrado mi propio hogar. Aquí». Rodeó con la mano su pequeño pero acogedor piso. «Y en mi corazón». De vuelta a casa, Rebeca y Carlos caminaban cogidos de la mano. La ciudad nocturna resplandecía de luces, y Rebeca sintió crecer en su interior una cálida sensación de satisfacción y paz. «¿En qué estás pensando?»,
preguntó Carlos, dándose cuenta de la expresión pensativa de su mujer. Rebeca sonrió. En lo extrañas que han resultado las cosas. Hasta hace unos meses estaba dispuesta a dejarlo todo e irme. Y ahora... ¿Y ahora? Carlos le dio un suave codazo. Y ahora siento que por fin he encontrado mi verdadero hogar, respondió Rebeca. ¿Y sabes qué? Es mucho más grande de lo que jamás soñé que sería. Carlos atrajo a su mujer hacia sí, besándola bajo el cielo estrellado. Se quedaron así, abrazados en medio de la bulliciosa ciudad, pero sintiendo que por fin estaban en casa después de un largo viaje. Les esperaban muchas cosas nuevas, nuevos retos en el trabajo de Rebeca, nuevos proyectos para Carlos, una nueva vida para Phyllis. Pero ahora sabían que podían hacer frente a lo que el destino les deparara, porque tenían lo más importante del mundo, una familia, una verdadera familia que se apoyaba mutuamente en los momentos difíciles y se alegraba de los éxitos de todos. Y aunque su camino hacia este entendimiento fue largo y difícil, mereció la pena cada minuto de lucha y cada lágrima derramada. Porque ahora lo sabían, el hogar no es un lugar, el hogar son las personas, y su hogar estaba lleno de amor, comprensión y respeto mutuo. Cuando por fin llegaron a su piso, Rebeca se detuvo en el umbral y observó el espacio familiar con ojos nuevos. Había huellas de su vida en común, los cuadros de las paredes, los libros de las estanterías, las pequeñas cosas que habían coleccionado juntos. Pero ahora también veía algo nuevo, la promesa de un futuro lleno de amor y comprensión. «Bienvenida a casa», dijo Carlos, abrazándola por detrás. Rebeca se apretó contra él y sintió que el calor le invadía el pecho. «Sí», respondió. «Por fin estamos realmente en casa». Cerraron la puerta, dejando todas las preocupaciones y dudas del pasado tras el umbral. Les esperaba un nuevo capítulo de la vida, un capítulo que estaban dispuestos a escribir juntos, con el corazón abierto y fe el uno en el otro. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Phyllis también se preparaba para acostarse en su nuevo piso. Miró la foto de Carlos y Rebeca en su mesilla de noche y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera felicidad y paz. Sabía que le esperaba una vida nueva e interesante y estaba dispuesta a afrontarla con el corazón abierto. Así terminó una historia que empezó con malentendidos y conflictos, pero que desembocó en el amor verdadero, la comprensión y el descubrimiento del verdadero significado de la palabra Basfo. La historia de cómo tres personas, superando sus miedos y prejuicios, encontraron el camino el uno hacia el otro y hacia sí mismos, y aunque su viaje no fue fácil, cada paso valió la pena.